se considera como formativa de las técnicas médicas, sino es el complemento. Fíjense que nosotros estamos en saber, en hacer, y luego por último es el ser. Y en este tema en particular, o sea, nuestra asignatura se aplica en el ser, pero no en el hacer, ni en el aprender, conocer, porque si bien forma parte del conocimiento general, pero no forma parte del conocimiento de las técnicas médicas. ¿Se entiende la idea, verdad? ¿O no? Pues yo no me complico todo. Sí, se entiende. Bueno, pero sí forma parte del ser. O sea que, acuérdense que el perfil del egresado es conocer, hacer y ser. Esos son los tres pilares de la UP, que estamos con eso tratando, ¿verdad? Y luego el producto recién vamos a ver si se llegó o no se llegó, cuáles son las falencias, qué podemos mejorar y toda esa historia, ¿verdad? Que siempre se hace quinquenal o cada 10 años. Esos serían los puntos. A ver. Entonces, yo tengo preparado, ¿se acuerdan que les dije que le voy a poner unas cuantas leyes, las cuales limitan la acción u omisión del médico en general, ¿verdad? Y extraje algunos textos, algunos artículos de la Constitución Nacional, del Código Civil, del Código Penal y del Código Sanitario. O sea, algunos artículos que son coincidentes y otros que son diferentes o le dan otro enfoque. Entonces, si ustedes tienen algunas cosas en particular que quieran decir, ver, lo que ustedes digan, podemos agregar acá, o si tienen alguna duda, porque acá lo que hay que entender cuando se habla de leyes, primeramente tenemos que entender cuál es el órgano de aplicación, porque no todas las leyes son aplicadas a nivel judicial. Algunas leyes como el Código Sanitario, por ejemplo, eso no quiere decir que el Poder Judicial no puede aplicar el Código Sanitario, sino la primera aplicación, la instancia de aplicación del Código Sanitario primeramente, es el Ministerio de Salud, que es el rector del tema salud en Paraguay. Como yo siempre digo, bueno, de ahí a que cumpla su rol de rector o no, esa es otra historia. Pero las leyes paraguayas le conceden coincidentemente en casi todas las leyes como rector. Bien, en la Constitución Nacional, acá todo esto es Constitución Nacional. Y todo esto se refiere, o sea, este es un ley marco. ¿Qué significa eso? Que se pone en términos genéricos lo que, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Esta ley suprema, ninguna otra ley puede estar por encima de esto. Es decir, si se hace una ley, tiene que ser dentro de lo que dice esta ley. Si se reglamenta algo, no se puede contradecir a eso. Eso es lo que significa. Es más, si la Constitución Nacional te favorece y ante una aplicación de otras leyes,
la supremacía de la Constitución está ahí. O sea, se aplica lo que dice la Constitución y no la ley. ¿Se entiende la idea, verdad? Bien. El artículo 4, de protección a la vida. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. ¿Se acuerdan que hay un capítulo que habíamos estudiado nosotros y definíamos qué es lo que era una persona? ¿Por qué definíamos eso? Porque nosotros tenemos responsabilidades civiles y penales eh, sobre las personas. O sea, nosotros no podemos sustraernos de, de lo que son las personas. Y las personas están definidas que son, no es que, bueno, hoy en día, como ya dijimos, no había discusión o tanta discusión o confusión. A pesar de que con la ideología de género se va a tener que redefinir algunas cosas. Se garantiza su protección en general desde la concepción. Queda abolida la pena de muerte. Toda persona será protegida por el Estado en su integridad física y psíquica, así como en su honor y en su reputación. La ley reglamentará la libertad de las personas para disponer de su propio cuerpo, solo con fines científicos o médicos. La ventaja que tiene ventaja es una forma de decir, porque son puntos de vista. Esta constitución es que es muy explícita, no deja a interpretaciones a ¿cómo se llama? A libre albedrío, por decirlo, sino que como es muy explícita se tiene que hacer lo que dice ahí. Bien, de la calidad de vida, que también es un tema muy, muy importante. ¿Se acuerdan que el tratamiento, por ejemplo, no puede disminuir la calidad de vida del paciente? Por ejemplo, siempre tiene que estar por encima de la calidad de vida. O sea, por encima de lo que el tratamiento tiene que mejorar la calidad de vida. Si no va a mejorar, eh, no es conveniente realizarlo. Bien. Entonces la calidad de vida también debe ser promovida por el Estado mediante planes y políticas que reconozcan condiciones tales como extrema pobreza y los impedimentos de la discapacidad o de la edad. El Estado también fomentará la investigación sobre los factores de población, que es lo que hace pero cada 10 años, que es el famoso censo, ¿de acuerdo? Bien, de la libertad y la seguridad de las personas, toda persona tiene derecho a ser protegido en su libertad y en su seguridad. Son dos cosas diferentes. Bueno, aquí podemos decir, ¿verdad?, de que podemos decir que tenemos libertad en el Paraguay para hacer no, a ver, justamente ahí voy a ver un poco, porque agarré también una parte de lo que es el suicidio. Eh, en realidad, el Código Penal dice que se evaluará las condiciones en que ocurre. Bien, pero vamos a ver ahora, Keila. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no ordena, ni privado de lo que ella no prohíbe. Fundamental eso. Entonces no hay libertad si es que esto no se cumple. Y como le decía yo, podemos hablar de libertad en nuestro país, pero de seguridad estaríamos con deuda. El Estado protegerá y promoverá la salud como derecho fundamental de la persona y en interés de la comunidad. Quiero nomás decir una cosa sobre este punto, porque hay una tendencia muy fuerte de que, por ejemplo, y voy a poner como ejemplo nuestro hospital, ¿no?, para no entrar en otros detalles. De atenderle solamente a ciertos tipos de pacientes. Y no se le puede dejar de atender a los pacientes que llegan. A todos se le tiene que atender. Ahora, que después se tenga que remitir es otra historia. Pero a nadie se le puede decir, ¿sabes qué? Acá no se hace parto.
se le acepta, se le hace todo lo que se le tenga que hacer y se ven los trámites para ser trasladado en un hospital eh, que trate ese tipo de situaciones. Por eso que es muy importante entender eso, ¿eh? No es que yo no atiendo, ustedes cuando sean médicos de verdad, no pueden rechazar pacientes, sobre todo si es en entes públicos, estamos en entes públicos. En entes privados, bueno, no se hace parto y no se hace parto, sencillo. O si hay algún mecanismo, se busca el mecanismo y se hace. Pero en las entidades públicas no se puede hacer eso. Bueno, toda persona está obligada a ser sometida a medidas sanitarias que establezca la ley dentro del respeto de la dignidad humana. Bueno, en este caso, este artículo está reglamentado en el Código Sanitario, que vamos a ver también un poco. Y vamos a ver, me gustaría luego discutir con ustedes y qué opinan ustedes si las vacunas deben ser obligatorias o no. Porque hay una corriente que dice que yo no me voy a vacunar y no me voy a vacunar. Y no, es más, hace promoción de la antivacuna. Y el Estado promoverá un sistema nacional de salud que ejecute acciones sanitarias integradas en políticas que posibilitan la concertación, coordinación, complementación de programas de recursos del sector público y sector privado. ¿Qué se hizo? En cumplimiento de este artículo se hizo el convenio público-privado en el tema del COVID. Es decir, bueno, de que se le pague o que no se le pague es otra historia, ¿verdad? Pero bueno, eso es otra historia. Pero el convenio en sí se hizo. ¿Y qué es lo que se hizo? Que a pacientes privados, o sea, en los hospitales privados se le atendió a varios pacientes y a cuenta del Estado. ¿Qué dice el Código Civil? Serán declarados incapaces. Es decir, por ejemplo, no te puede dar a vos su consentimiento si es incapaz. Y quedarán sujetos a curatela los mayores de edad y los menores emancipados que por causa de enfermedad mental no tengan aptitud para cuidar de su persona o administrar sus bienes, así como los sordomudos que no sepan darse a entender por escrito u otros medios y que se hallen en la misma circunstancia. Por ejemplo, incapaz, o sea que un sordomudo en la ley, si no se sabe, si vos no le entendés, se supone que es incapaz para vos. Bien. ¿Se acuerdan que el tema del que habíamos hablado en cuanto al consentimiento informado? ¿Quiénes podían hacer? Que fue tema también de nuestro examen de la semana anterior. Digo, el primer parcial. Bien, ¿qué dice el Código Sanitario? En caso de epidemia o catástrofe, el Poder Ejecutivo está facultado a declarar en estado de emergencia sanitaria la totalidad o partes afectadas del territorio nacional, determinando su carácter y estableciendo las medidas procedentes, pudiendo exigir acciones específicas extraordinarias a las instituciones públicas y privadas, así como a la población en general. Es decir, que el Ministerio de Salud, que es el Poder Ejecutivo en cuanto a lo que se refiere a salud, tiene esa potestad. De ahí a que cumpla es otra cuestión. De la salud de las personas por nacer, Código Sanitario. Las personas por nacer tienen derecho a ser protegidos por el Estado en su vida y en su salud desde su concepción. Bueno. Durante la gestación, la protección de salud comprenderá a la madre y el ser en gestación como unidad biológica. O sea, para el Código Sanitario, la mamá y el feto es lo mismo. Eso es lo que significa.
El aborto en su calificación y sanción quedará sujeto a disposiciones de la legislación penal común. 5 años es la pena por aborto. Debidamente comprobado y todo eso. No es que porque va a abortar, sino tiene que estar comprobado. El Estado, por su parte, protegerá y asistirá sanitariamente al niño desde su concepción hasta la mayoría de edad. Bueno, ustedes me pueden decir, esto no se cumple. En realidad, yo diría que hoy en día cambió nomás la política sanitaria, pero desde el 2008, o anterior al 2008, mejor dicho, la política sanitaria era materno-infantil, o sea, todos los hospitales eran materno-infantil, debido a este artículo. Es responsabilidad de los establecimientos que presten atención obstétrica y pediátrica la identificación, el cuidado, la seguridad y la custodia del recién nacido mientras dure la internación de la madre o del lactante. En consecuencia de este artículo, se instalaron los registros civiles o sea, las oficinas de registros civiles en los hospitales, de tal manera que cuando nace ya se le registra. Ninguna persona podrá recibir atención médica u odontológica sin su expreso consentimiento y en caso de impedimento, el de la persona autorizada. Se exceptúa de esta prohibición las atenciones de urgencia y la parte privada, prevista en el artículo 13. Se dan cuenta que esto que estamos hablando nosotros desde el punto de vista ético del tema del consentimiento, en realidad es una ley y que tiene sanción, ¿verdad? Toda vez que te denuncian, si no te denuncian no hay caso, ¿verdad? Se considera profesiones en ciencia de la salud todas aquellas disciplinas que tiendan científica y técnicamente el empleo de acciones integrales y coordinadas de promoción, protección, recuperación y rehabilitación del estado de bienestar físico, mental y social y control de factores condicionantes de la salud de las personas. El Ministerio reglamentará las disciplinas comprendidas en la definición anterior. Bueno, aquí hay ¿cómo se llama? Una superposición de funciones que el ministerio no se anima a delimitar. Por ende, a falta de rectoría se hace por ley, porque el ministerio ya está autorizado de reglamentar. O sea que lo que reglamenta el ministerio en cuestiones de salud tiene fuerza de ley, pero si no hace, bien. En caso de emergencia sanitaria, esto dice el Código Sanitario, Código Sanitario. Y hasta tanto intervenga el ministerio, los médicos o en su defecto otros profesionales en ciencia de la salud habilitados estarán investidos de autoridad suficiente para tomar las primeras medidas sanitarias y requerir la colaboración de otros recursos humanos para la salud, así como la intervención de las autoridades locales para hacerla cumplir. O sea que cuando se declara emergencia, como se declaró esta vez, bueno, una enfermera, por ejemplo, puede actuar o realizar actos médicos si es que no hay un médico y no pasa nada. Ya, no sé qué le mate, ¿verdad? Pero bueno, se supone que no es esa la intención. El que teniendo autorización del ministerio para ejercer la profesión en ciencia de la salud la utilizara para encubrir o cohenestar las actividades de quien no se encuentra habilitado para el efecto, será solidariamente pasible de las sanciones previstas en este código para el inhabilitado. ¿Qué es lo que significa esto? Es común, por ejemplo, en las guardias que las enfermeras hagan las recetas médicas y el médico le deja su sello ya con su sello y su firma y la enfermera llena.
por ejemplo. Eso no se puede hacer. Si eso se descubre, se investiga y se descubre, y va a tener una sanción. Y va a depender mucho también del nivel de daño que ocasione eso. Suponiendo que se complica el paciente, entonces va a tener serios problemas. Y sin perjuicio de las medidas dispuestas por el Ministerio, en los casos de ejercicio ilegal de las profesiones en ciencia de la salud, los antecedentes serán remitidos a la justicia ordinaria a los efectos previstos en la legislación penal. Para entender esto, el ministerio no te puede sancionar y después mandar a la justicia ordinaria. Porque la Constitución Nacional también dice de que no se puede juzgar dos veces un mismo acto. O sea, si el ministerio ya te sancionó, vos podés interponer ante la justicia que ya fuiste juzgado y ya fuiste sancionado. Olvidando el artículo que dice que es la seguridad jurídica del bien. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer sobre esto? De mi parte no, profe. O sea, a todos les queda claro lo que dicen las leyes. Lo que Fíjense que, dice sí, pero si concordamos es otra cosa, ¿verdad? claro, pero se puede, o sea, la ley en sí no se puede discutir. O sea, yo no puedo decirte, sabes que esto está mal. Ahora, eh, vos podés decir, sabes que mejor que sea así, mejor que no sea así. Por ejemplo, la ley del aborto, ahí dice que el aborto en el Código Sanitario y la Constitución Nacional del Paraguay no permite el aborto, ¿verdad? Y que la provocación por cuestiones terapéuticas eh, tiene que ser verificado, una cosa así. Pero sí, en el Paraguay está permitido el aborto para salvar la vida de la madre, eh, bueno, tipo por hobby nomás, no, ¿verdad? Pero como ocurre ya en otros países que yo no quiero tener este bebé y chao. Bueno, pero de cualquier manera se puede opinar. Yo creo que debería de haber, debería aprobarse la ley del aborto o en todo caso despenalizar, que es la otra opción que solicitan las personas que están de acuerdo con el aborto. Despenalizar sería que eh, este, por más que no sea gratuita, se paga y se descubre y no pasa nada, no se va a la cárcel, no tiene ninguna sanción. Eso sería despenalizar. Pero en la mayoría de los países no le es suficiente despenalizar, sino que sea gratuita, por ejemplo. Yo creo que en nuestro país estamos por ahí cerca, pero es muy complicado desde el punto de vista que, como les dije la vez pasada, nuestro esquema de salud pública es paupérrima y no podés, no sé, eh, la gente se muere por vómitos y diarrea, criatura que se muere por vómitos y diarrea y destinar dinero para realizar abortos, para darle gusto a unos cuantos, no sé, pero el pensamiento en sí ya está, o sea, la idea, pero la limitante sería el factor económico en este caso. Y luego cambiar la constitución y las leyes. Solamente la constitución en realidad. Eh, la constitución nacional se puede anular fácilmente haciendo una ley supranacional. Por ejemplo, que la Organización Mundial de la Salud declare
que el aborto es un derecho humano, entonces automáticamente tu constitución ya no sirve para ese punto. No sé si me entienden. Sí, profe. ¿Mm? Sí, Sí, profe, se entiende, sí, profe. sí, entiende, se entiende bien. ¿Se entiende perfectamente? Si ustedes entienden, entonces espectacular. Bien. Los profesionales, técnicos y auxiliares en ciencia de la salud serán pasibles de la suspensión por un plazo no mayor de 6 meses o la cancelación del registro por un término no mayor de 3 años, cuando los mismos rehuyan prestar servicio a un enfermo o lo abandone habiendo estado bajo su cuidado o por su negligencia sea responsable de la muerte o incapacidad de su paciente o de la propagación de una enfermedad transmisible que ponga en grave riesgo la salud pública, así como los que expiden certificados, análisis, dictámenes e informes falsos o violen voluntariamente el secreto profesional. Esto dice el Código Sanitario. O sea que, fíjense que acá dice, en mi caso, ¿verdad? ¿Dónde está? Los análisis que sean falsos. En el caso del médico, certificados que sean falsos. ¿Verdad? O historia clínica que sean falsos, por ejemplo. O errado, ¿verdad? O sea, está sancionado eso por el Código Sanitario. No por el Código Penal todavía, porque todavía no entramos ahí. Pero el Código Sanitario ya lo establece. Y fíjense que en este caso, vamos a suponer que a mí me sancionan y me suspenden 6 meses de mi matrícula, que es una sanción, una pena que me dan. Ah, y dice que van a mandar a la justicia. Eso es lo que dice en uno de los artículos que ya habíamos leído. Va a enviar a los antecedentes a la justicia ordinaria. Lo que significa que existe la posibilidad, supuesta posibilidad de que me vuelvan a sancionar. Y eso no está permitido. Pero si no te defendes, te van a sancionar. Así de sencillo es. La vez pasada, por ejemplo, eh, escuché, ¿cómo se llama? Comentarios, no es que escuché, leí los comentarios de muchas personas que, a ver, eh, una niña, creo, no sé si comentamos eso acá, o no me acuerdo dónde es lo que comenté, pero que como estoy en varios comités de ética, entonces se me complica un poco, no sé dónde es lo que comenté. Una niña de 16 años que tuvo un aborto provocado y, y la fiscalía estaba estudiando, dice, así dice, taxativamente, estaba estudiando de imputarle. Entonces las opiniones que decían, las opiniones que decía ahí abajo de la noticia, sí, ¿por qué no le imputan a ese niño, a esos niños, o mejor dicho, a esos jóvenes? En realidad son niños, pero en los comentarios decían jóvenes, eh, del colegio privado que le violó a esta criatura de 6 años, por ejemplo. ¿Por qué le tiene que imputar a una niña que por problemas que no se sabe qué índole tiene, por qué le tiene que volver a imputar? Ya suficiente tiene con el aborto y se quedó internado, porque le dieron una droga que se llama Citotex, eh, que es una de las drogas que más se promueve en la Argentina para el tema del aborto provocado y que es de distribución gratuita. Bien. Bueno, esta niña se complicó
Ahora la fiscalía estudia imputarle y existían opiniones contradictorias referente a si se le imputa o no. Es decir, es una niña desprotegida en el sentido social que desafortunadamente cometió un error, por decirlo así, y se hizo público, porque si no se hubiera hecho público, eso no iba a pasar nada. Esa es la realidad de la milanesa desde mi punto de vista. Eh, sancionarle, no sé si le ayudaría, ¿verdad? Porque las sanciones, de acuerdo a nuestro Código de Ejecución Penal, todas las sanciones son de reinserción. O sea, su objetivo final es la reinserción, no es ¿cómo se llama? La sanción por la sanción. No sé qué opinan ustedes sobre ese punto, por ejemplo. Hola. ¿Alguien puede decir o su posición referente a ese tema en particular? No sé si leyeron Posición, no su posición, ¿verdad? no, posición, o sea, Porque su posición es otra cosa. no, tu posición. Ah, En tercera persona más se salió y se unió ahí. Pero en bueno, realidad es tu posición, en el caso de que me refiera ya directamente a vos. ¿Se entiende, verdad? De mi parte que veo que está todo errado, profe. Errores sobre errores. Muy malo todo. ¿Podés explicar un poco mejor a qué punto te referís? O sea, sobre ese tema, ¿verdad? Viste que hay muchos menores de 18 que hacen barbaridades, roban, matan, y con este no pasa nada porque son de menor edad. Como dice, esta chica infelizmente cometió un error, ¿verdad? Y no se puede pagar por eso. Está mal orientada, no puede ser que no tenga educación, no tenga padres, ni mismo comida. ¿Quién es esta chica? ¿Y por qué los otros que hacen malo no están sancionados? ¿Y por qué sancionada? No, está muy malo todo eso. O sea, que vos considerás como si fuera que es una doble pena. Pena en el sentido de que ya tiene su pena por tener esa desprotección de la sociedad o, o Así la... mismo, profe, doblemente penalizada, porque está abandonada y la ley dice que hasta los 18, ¿verdad? Sí. Que El nace Estado en va a, este país, el Estado va a tiene que proteger estar al niño hasta así. la mayoría. Então está muy mal. Hay una falla muy grande. De verdad que hacen caso totalmente. Muchas leyes son solamente para figurar, no tienen importancia. La gente, principalmente pobre, que morra, que trabaje, la mayoría de las leyes no veo como una cosa buena, pero tiene que existir, ¿verdad? Para organizar las cosas, pero no tiene, de verdad, yo veo muy mal, porque estos niños que abusaron de este menor no estão aí, como bem dijo o doutor, e não se está sancionado, é porque sancionar esta chica não está mal. O sea que el error sería que los niños hoy en día están realizando actos de adultos y equivocadamente, por supuesto, porque no tienen la capacidad como para dimensionar los actos de adultos. Más o menos el resumen es eso, ¿verdad?
Así mismo, profe. No, no tiene educación, no tiene una buena orientación. O sea, no, de verdad no, realmente no sabe qué están haciendo. Mm. Y sí, hay otro tipo de opinión. ¿Qué pasó, profe? No, pregunto si hay otro que tiene otra opinión, otra persona que tenga otra opinión, eh, o que coincida, ¿verdad? O que pueda enriquecer más esa opinión. De hecho, que nosotros no vamos a resolver eso. O sea, pero sí podemos opinar, o sea, podemos decir, o sea, que sí se le tiene que sancionar porque este es un acto que tiene que tener, alguien tiene que responsabilizarse de eso, ¿verdad? Por ejemplo, puede decir, o sea, no hay problema de eso. Si total, no le vamos a condenar a la pobre nena por opinar nomás. ¿Se entiende, verdad, lo que digo? O sea, nuestra opinión no hace a la cuestión, pero sí nos ayuda a nosotros, no a la niña, porque con las opiniones nomás no se resuelve ese tema. Yo pienso que sí, profe, se le debe sancionar también a ellos, porque de alguna manera también ellos con eso van a poder dimensionar el daño que hicieron. Porque si se le pasa a todos los padres nomás y puede ser repetitivo esto con otros niños que de repente no denuncian, porque se da también esos casos que se, los padres son los que asumen la responsabilidad y esto a medida que pase etapas después se puede volver un abusador sexual. Como una costumbre. Y sí, porque ya le va a parecer normal. Sí, es una opinión muy interesante. Para mí tiene Otra, que ser sí, a los padres y al niño. fíjense que las Ok. sanciones que se... Sí, escucho. Yo creo que los actos de una persona, o sea, de una criatura, son reflejos de los padres, ¿verdad? Sí. Reflejos de la creación, o sea, de cómo crecieron ahí, cómo le educaron los padres y eso. Y unir a la criatura, o sea, que ya no es más una criatura, ¿verdad? Y no sé si serviría de algo. Y ya sabemos que el sistema de punición no funciona ni acá, ni en Brasil, ni en lugar ninguno de la Latinoamérica, ¿verdad? Y no sé realmente qué se podría hacer en este caso, porque si se pone a los padres, de igual manera va a hacer, creo que no va a hacer mucha cosa, ¿verdad? Así pienso yo. O sea, aplicarle una pena a los padres, dejarle desprotegido a la niña. Porque si los padres van al preso, por ejemplo, ¿qué pasa con la niña que queda ahí? Que está lo Exactamente. desprotegida. O sea, va. Luego hay que entender una cosa que para apoyar nomás las opiniones. Las penas que se le da a los menores de edad son muy leves. O sea, así como dijo, no recuerdo quién, Andrea parece que dijo, este, eh, el hecho de que se le dé una pena no significa del mismo tenor que a los adultos. Por ejemplo, no se va a ir preso, solamente puede cumplir funciones sociales, por ejemplo. O sea, se va y ayuda en los colegios o en un hospital o como bombero o cosas así, ¿verdad? Buscarle una actividad que sea acorde a su edad y a su físico. Mm, O sea, a profe, eso, sí. yo también tengo entendido que esto queda así como un antecedente y debería, ¿verdad? Si es que sale
depende de cómo es juzgado el chico. Y si es reiterativo, yo creo que después en el siguiente ya se le juzga con otro peso, algo parecido a eso, Sí, cuando es reiterativo. no, de hecho que, suponiendo, ¿verdad? Voy a poner hipotéticamente un caso. Suponiendo que uno de ustedes me denuncia por, no sé, por abuso o intento de abuso. Y no hay forma de probar eso. Muy bien. Esa primera vez probablemente no van a ser tan insidiosos en el tema porque, pero si la segunda vez me vuelven a denunciar otras personas, eh, ya van a mirar con otros ojos, por decirlo así. Es decir que, Y puede reabrir también el caso anterior. claro, claro, porque son temas, o sea, eh, las denuncias, si bien no, probablemente no tiene el efecto que uno desea, eso no es que se queda en la nada, como dice, o para ir, como dicen los muchachos, ¿verdad? O para ir si es que el infractor se corrige, pero si vuelve a cometer el mismo acto, eso va a ser más complicado ya. Ningún juez va a aceptar, por ejemplo, prisión domiciliaria o cosas así. Directo a Tacumbú y a soportar todo lo que, lo que hay ahí, que es un pequeño infierno, ¿verdad? Total. Sí, te escucho. No, sobre el punto hermano, de la reincidencia. Sí, Muchos tienen 17, 20 entradas a Cumbuyes. sí. Y en ese caso no corre la reincidencia porque si sale y entra, como que no se le juzga por todos los delitos. Bien, esos casos en realidad, eh, lo que ocurre con los jóvenes hoy en día es que, por ejemplo, por un robo, van presos 3 años. O sea, se van a Tacumbú. O sea, de hecho que le llevan ya a Tacumbú. Pero nunca fueron juzgados. No tiene una sentencia. Lo que tiene es la expectativa de sentencia que tiene 3 años. Entonces, yo les cuento nomás esto que en la cárcel el 80% de la población de Tacumbú no están juzgados, o sea, no tienen sentencia. ¿Qué es lo que yo hacía en un principio, verdad? Digo en un principio porque después les voy a explicar cuál es el drama. Por ley, estas personas que ya la expectativa de pena es de 3 años y ya está 2 años ahí todavía no fueron juzgados, cualquier abogado puede ir a hacer los trámites y sacarla, ¿ya? O mismo ahí la abogada de la cárcel, que hay una abogada ahí, cuando ya cumple la expectativa de pena de 3 años, ya está ahí 3 años. Entonces ella misma pide al juzgado que le saque de ahí, porque está ocupando un lugar que, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Ese vuelve a reincidir otra vez y no es juzgado otra vez. Después vuelve a reincidir y no es juzgado otra vez. Y siempre es así. Y el que tiene más recursos lo que hace es que cumple la mitad de lo que es la expectativa de pena y ya pide su libertad y le dan. Y sale ya de la cárcel. Y vuelve otra vez y así sucesivamente. Es un poco complicado el sistema judicial aquí en Paraguay, sobre todo en las cuestiones penales. Yo les cuento que la ley penal y la ley de ejecución penal son excelentes, no es que sea ni muy duro ni muy blando. Para mí es excelente. En cuanto a su aplicación, lo que es el problema, no hay justicia, no actúa la justicia. También existen otras situaciones, les cuento también para que se enteren un poco. Había un señor de 70 años, 74 años, que tenía una pena de 15 años. Se fue juzgado ya por
matarle a su esposa. Bien. Y en la cárcel le dio una ACV y se quedó cuadripléjico, un inútil. No puede manejarse por sí solo. Entonces, bueno, a esa persona también le íbamos a sacar porque ¿qué va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer más en esas condiciones encerrado? Muy bien, hicimos todos los trámites y antes de que nos dé el juez la sentencia para salir, le preguntamos si dónde quiere irse. Y nos dice que no tiene dónde irse. Porque como le mató a su esposa, sus hijos le abandonaron. Entonces tuvimos que dejar sin efecto eso, ¿verdad? O sea que a lo que voy nomás es que si bien la ley está bien, están las cuestiones sociales que no está prevista en la ley. Bueno, por una rara casualidad, hubo una visita de jueces en la cárcel y le propusimos a una jueza de ejecución, le mostramos al señor y ella dio la solución. Ordenó que le lleven a un hogar de ancianos. Cosa que solamente un juez puede hacer y si solamente le ve, porque tiene que entender que ustedes tienen que entender que nosotros manejamos papeles, le llevamos papeles, nomás le llevamos al juzgado. Y sin embargo, en la visita, ellos ven, esa es la diferencia, ¿verdad? Y pueden tomar determinaciones. Y ahí se comete mucha injusticia, ¿verdad? Eso es categórico. Bien. Les comento nomás esto porque muchas veces nuestro rol de ciudadano es ser duro con la pena, con las personas. Y bueno, lastimosamente no copié esa parte del artículo, los primeros artículos del Código Penal, en donde dice que las penas aplicadas a los ciudadanos infractores es con el objetivo de la reinserción. Ahora ustedes me van a decir, pero si se van a la cárcel y perfeccionan su delincuencia, y eso es cierto, no es, pero eso ya no es culpa del reo, no es del interno. ¿Por qué? Profe, Sí, escucho. interrumpiéndote un poquito, hay también casos que yo ya escuché donde se solicita que un familiar se haga cargo, quiera o no quiera, ¿verdad? Sí, De esa persona con alguna discapacidad o en caso de una avanzada edad. Y en sí, caso de que esa persona no pueda recibirle en su casa, tiene que pagarle porque hay hogares sustitutos, entonces, pero eso tiene que dictaminar un juez también, que abone, está bien que no le tenga en la casa, pero tiene que abonar ese sustento. así mismo. Y se solicita también eso. Y dependiendo de los integrantes de la familia, eso se divide. Y Así, ellos tienen que hacer un depósito en una cuenta judicial que eso después va al hogar de ancianos o algún lugar donde solicita o dictamina el juez. Esos casos también se presentan. En este caso que mencionaste, por ejemplo, se dio que le llevaron a un hogar de ancianos, pero no todos los hogares de ancianos tienen disponibilidad sí, que son de Estado, pero hay muchísimos que son pagados. Y tengo entendido que hay la mayoría, o sea que para no decir la mayoría, un porcentaje muy grande están ahí por un dictamen judicial y no sí, porque el familiar quiera pagar. así mismo. O sea, bueno, ven que las leyes son, no digo que son perfectas, ¿verdad? Pero tiene todo en cuenta el abanico de posibilidades. En cuanto a su aplicación, lo que hay problema, como yo decía.
O sea, a ver, en este caso en particular, el deber de cuidado, que solamente se aplica a los menores en el Paraguay. Y la ley dice que también se le debe aplicar a los mayores, o sea, a los padres, por ejemplo. Cosa que yo por lo menos nunca escuché, que se le haya aplicado a alguien. Profe, y que Sí. mencionas son ¿Cómo? ancianos, no son niños, a los que yo te digo. Sí, 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 no, no, la ley dice eso, por eso te digo. Pero Pero por de eso ahí, yo conozco un porcentaje elevado porque en el lugar donde yo resido hay un hogar de ancianos cerca mm, y entonces nos enteramos de cositas, ah, ¿verdad? sí, y sí, entonces, ha de ver, pero fíjense una cosa que lo que le estoy diciendo es que alguna vez ustedes escucharon que se le denuncia así por la prensa y cosas así, por desatenderle a los padres o cosas así. Eh, sí, qué sé yo, pero para ir. Sin embargo, cuando se trata de niños, eh, la sociedad tiene otro comportamiento, por decirlo así. Y la justicia también. Da más celeridad, más todo. Mm, Los niños son, en ese sentido, bastante privilegiados, entre comillas. ¿Verdad? Cuando vos entras en la justicia, yo creo lo que no, ya perdiste todo privilegio, ¿verdad? Porque este, no sé si alguno de ustedes ya entró alguna vez en un litigio judicial o los familiares de ustedes cercanos, ¿verdad? Es lo ¿Sobre más qué? horrible y sobre cualquier tema. O sea, no importa. No sé, que te cite nomás la fiscalía. Es el solo hecho de que te cite la fiscalía te crea un malestar, porque nunca vas a saber si en qué es lo que va a terminar eso. Entonces, uno pierde todo su bienestar, eh, tener que ir a atestiguar, declarar, lo que sea, mandar un escrito, es complicado. Un, a ver, un juicio juicio de ejecución. El juicio de ejecución es el juicio que se hace para cobrarte la deuda. Ese modelo es cortito, era, dura 2 semanas o 3 semanas máximo, pero te crea un ambiente de zozobra todo el tiempo. Y entonces, bueno, es complicado. Entrar en la justicia para mí es bastante complicado. Eh, yo siempre le digo a todas las personas que quieran, mejor es hacer un maltrato que un juicio interminable. Ahora, eso queda ya al libre albedrío del titular del derecho, ¿verdad? Puede hacerme caso, puede no. Si no me hace caso, bueno, le seguimos y si no, le ayudamos a resolver extrajudicialmente todo. Yo les cuento que mi experiencia personal es que este, mm, de 10 casos, ponerle que 7 se resuelve extrajudicialmente. Y, y bastante bien, por decirlo así, porque si bien no entra dentro de la expectativa de lo que del cliente, pero eh, que te dure 5 años un juicio y no sabe cómo va a terminar, eso es tétrico. Bueno, para mí era. Bien, ¿hay alguna cosa que quieran comentar más? No, por mi parte no. Bueno, acá está el tema del suicidio. ¿Bien? Fíjense. Bueno, primero está el homicidio culposo, que es donde entra siempre la mala praxis, ¿sí? El que por acción culposa causara la muerte de otro
será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa. Este es el artículo que se le aplica a todos los médicos que se le encuentra responsable de un acto de mala praxis. Mala praxis y se imagina impericia, imprudencia o negligencia. O las tres cosas. Generalmente se cumplen las tres cosas. Entonces, la expectativa de pena es de 5 años. O sea que es similar, es lo mismo que se le aplica, el mismo artículo se le aplica a aquel que le atropelló en su vehículo a una persona y le mató. Igualito. O sea que es como matarle a alguien sin querer. Es solamente que en el caso del médico, desde mi punto de vista, esta ley es muy injusta. ¿Y por qué digo esto? Y porque vamos a compararle con el chofer que va manejando y le mata a una persona sin querer. O sea, de hecho que le salió, no le vio, no sé, se quiso suicidar o lo que sea. Tiene posibilidades de eludir eso, o sea, de desviar, ir a chocar por una columna, qué sé yo, frenar. Pero el médico está luego haciendo el acto médico propiamente dicho, sobre todo si es quirófano. Y por un milímetro no está muriendo el paciente. Y luego, si muere, que sea responsable de eso el que está así a milímetros de la muerte, manejando la muerte y la muerte y la vida así, tipo tatetí, y que se le aplique este artículo es, para mí, desastroso. A no ser que sea una negligencia así, pero demasiado evidente, que una persona muy imprudente atropella todo, qué sé yo. No tuvo en cuenta ni lo mínimo. Bien, esa es mi opinión sobre este artículo del Código Penal, pero como siempre digo, es solamente una opinión. Ahora, lo ideal sería que exista una ley especial del ejercicio de la profesión médica, que no existe en el Paraguay. En el Paraguay se rige el ejercicio de la profesión médica por el Código Sanitario, que es muy genérico, y por el Código Penal. Bueno, entonces, es como la ley 1626 del funcionario público. Ahí no hay discriminación por ejemplo, si un funcionario público X administrativo llega a su hora, guarda sus papeles, pam, 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 ya vea todo y se manda a mudar. Imagínese si vos estás haciendo una cirugía y llega tu hora, cerra todo y y te va. Eso no puede hacer. Sin embargo, la ley 1626 no discrimina. O sea, no sé cómo le decir, no. Hay una enorme diferencia en cuanto a la responsabilidad de un mismo acto, de salir ahora. Vos no podés salir ahora si es que no, si las condiciones no están dadas, por más que quieras. Y si salís, probablemente te van a sancionar o te van a llevar preso. No sé si se dan cuenta que es muy injusta esa ley. Es raro, ¿verdad? Que alguien que sea del derecho hable de injusticia de una ley. Es que no se puede, porque en realidad, para el abogado, la justicia es la aplicación de la ley. Por lo tanto, una ley nunca va a ser injusta para un abogado. No sé si me entiende la idea. Sí, Eh, profe, sí, entiende.
Para abogado no, porque vive y gana plata por eso, ¿verdad? Pero para la gente común que no maneja bien ni mismo leer, además de interpretar cosas, es difícil. Claro. Bien. Entonces, son comentarios, porque al final todos somos ciudadanos en que si se nos tiene que aplicar la ley, eh, tenemos que tener una opinión sobre eso para ver si, no para cambiar como cambiar, porque nosotros no somos la instancia de cambio. Y si hiciera, si así, si es que hace falta, tenemos que reunirnos, convocarnos, conseguir firmas, qué sé yo, para hacer, pero por opinar nomás no vamos a cambiar. Como algunos dicen, yo ya les avisé, ¿verdad? Que eso va a pasar, pero con avisar no resolver el problema. Hay que actuar. Bien. Había una cosa que quería comentarle, pero se me fue. El tema del suicidio. El que incitare, incitare a otro a cometer suicidio o lo ayudare, será castigado con pena privativa de libertad de 2 a 10 años. Pena mínima de 2 años. Usted tiene que saber que la pena inferior a 3 años es excarcelable, o sea que no te vas a la cárcel. Eso no quiere decir que no tenga una condena. Claro que tenés una condena, pero no te vas a la cárcel. O sea que 2 años vos podés pedir no ir a la cárcel. Pero generalmente ya te vas pues 2 años luego. Y después recién te juzgan. Si tenés plata. Si no tenés plata, evidentemente va. Bien. El que no impidiere, pudiendo hacerlo sin riesgo para su vida, será castigado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. En estos casos, la pena podrá ser atenuada con arreglo del artículo 67, que es las limitaciones que tienen las personas. Por ejemplo, que alguien que intenta suicidarse y se tira en el río, yo no sé nadar. Por más que yo quiera ayudarle, no le voy a poder ayudar. O sea, no va a ser omisión de auxilio. Si es que yo no sé nadar y el tipo se tiró en el río. ¿Comprenden? O sea, no se trata de que vos pongas en riesgo tu vida para salvarle al otro. O sea, por humanidad podría hacer eso, sin problema. Pero estamos hablando desde el punto de vista de la ley. Bien. El artículo 109, según el Código Penal, el que matare a un feto será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años. Se castigará también la tentativa. Bueno, cuando hablamos de tentativa es cuando no logras el objetivo, pero procuraste hacerlo. Eso sería la tentativa. No se trata de pensar, ¿entiendes? Tentativa no es pensar. Tentativa es actuar y no lograr el objetivo. Eso es tentativa. Por ejemplo, tentativa de homicidio. Y agarré una pistola y yo te disparé, pero te erré. Eso es una tentativa. Pensar nomás de que yo te iba a matar, eso no se llama tentativa. ¿Está bien? Y se perseguirá, se persigue y se castigará, ¿verdad? Es de acción penal pública. Quiere decir que el fiscal sin una querella puede perseguirte. Bueno, después también la muerte indirecta por estado de necesidad en el parto. No obra antijurídicamente el que causara indirectamente la muerte del feto mediante actos propios del parto, si ello, según los conocimientos y la experiencia del arte médico, fuera necesario e inevitable para desviar un peligro serio para la vida o la salud de la madre. Eso es lo que yo le decía. El aborto terapéutico no está penado. Ahora, bueno, puede uno entrar en la conciencia, en el fuero interno de las personas si eso le afecta o no le afecta, pero la ley no le va a sancionar.
En cuanto a lo que es omisión de auxilio, el que no salvara a otro de la muerte o de una lesión considerable, pudiendo hacerlo sin riesgo personal, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 1 año o multa cuando el omitente estuviera presente en el suceso. Ni modo, ¿verdad? Si alguien se quiere suicidar, está detrás de la pantalla ahí, me voy a suicidar, yo estoy, no sé ni dónde está, evidentemente no voy a ser omitente, ¿verdad? No puedo hacer nada. Cuando se le hubiera pedido su intervención en forma directa y personal. Cuando el omitente por una conducta antijurídica anterior haya contribuido a que se produjera el riesgo, se aplicará una pena privativa de libertad de hasta 2 años o multa. Eso sería la segunda opción de la omisión de auxilio. Fíjense que si nosotros nos remitimos a este artículo 117 del Código Penal, no es que todas las cosas se llama omisión de auxilio, como muchas veces nos quieren hacer entender. Se tiene que cumplir estos dos articulados o condiciones para que sea considerado omisión de auxilio. Dice así, el que no salvara a otro de la muerte o de una lesión considerable, pudiendo hacerlo. Esa es la primera condición, pudiendo hacerlo. Y sin riesgo personal. Por ejemplo, en el caso ese que dije que alguien se tiró en el río y yo no sé nadar y yo puedo demostrarle que no sé nadar por más que yo le estoy viendo. A no ser que tenga yo una piola ahí y no haga nada. Entonces, bueno, evidentemente es una omisión. Pero si yo no tengo ningún recurso, no sé nadar, no tengo un bote, lo máximo que puedo hacer es ir a buscar una canoa o algo así para ayudarle. Profe, Sí. se me presentó un inconveniente ahora. ¿Será que me puedo retirar ya? ¿Quién sos? Jorge Añasco, profe. Dale. No voy a llevar ausente. No. Gracias, profe. Bueno. Bien. Lo que quería decir nomás es que el tema de la omisión de auxilio no es tanto como dicen la gente. La calificación de omisión de auxilio tiene que enmarcarse dentro de esto. ¿Ya? No es que cualquier acto es omisión de auxilio como mucha gente quiere hacer entender. Abuso sexual en personas internadas en el que en el interior de una penitenciaría o una institución para la ejecución de medidas o una institución de educación o un área cerrada de un hospital realizara actos sexuales con internados bajo su vigilancia o asesoramiento que hiciera realizar a la víctima tales actos en sí mismo o en tercero, será castigado con pena privativa de libertad hasta 3 años. Bueno, esto también puse acá porque justamente, fíjense lo que dice, en sí mismo o en terceros. No es que solamente, es decir, que vos podés no tocarle a la persona, no tocarle, pero vos podés incitarle a que, qué sé yo, a que haga actos fuera de su voluntad con otra persona. Eso también está penado. Y no puede decir, no, yo no, ni siquiera le toqué. No se trata de eso. Bien. Revelación de un secreto de carácter privado. Ese también es nuestro tema, pero desde el punto de vista ético habíamos visto. Ahora, ¿qué dice la ley con respecto a revelar secretos ajenos? El que revelara un secreto ajeno, llegando a su conocimiento en su actuación como médico, dentista, farmacéutico, abogado, notario o escribano público, defensor en causas penales, auditor o asesor de Hacienda, ayudante profesional, todo lo que sea, ¿verdad? Estas condiciones tienen que tener. Si vos no estás acá, si vos sos carpintero, no estás acá como carpintero, entonces no tenés ese problema. Respecto del cual
le incumbe por ley o en base a una ley una obligación de guardar silencio, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 1 año o multa. Bueno, esto sería en el caso de que, por ejemplo, hay una sentencia judicial en donde te obliga a no revelar lo que se discutió en tal o cual parte. Bueno, no podés divulgar eso. Eso sería una... la sentencia tiene fuerza de ley. Eso también es importante. Y por último está esto, que también es el código penal y coincide con el código sanitario. Solamente que el código sanitario, su sanción es menor. Entonces, bueno, el Ministerio de Salud es el que aplica el código sanitario en su carácter administrador. Bien, la expedición de certificado de salud de contenido falso. El que siendo médico u otro personal sanitario habilitado expidiera a sabienda un certificado de contenido falso sobre la salud de una persona destinado al uso ante una autoridad o compañía de seguros, será castigado con pena privativa de hasta 3 años o multa. Fíjense que dice acá ante una autoridad o compañía de seguros. ¿Y quién es la autoridad? Y todo lo que sea del Estado. Ahora, el efecto real tiene cuando, por ejemplo, una persona tiene que ir a declarar en un juicio y lleva un certificado médico y es falso. Ahí es otra historia y telo. O sea, sin embargo, no, como no especifica la autoridad, si hay una denuncia, por ejemplo, en el trabajo o otras instituciones en donde va a tener efecto ese certificado, también te puede complicar eso. Solamente que, como les dije, no es que vos, porque tenés derecho, nomás ya empezar a demandarle a todo el mundo. ¿Por qué no se hace eso? Y porque cuesta caro, es mucho desgaste, mucha preocupación, nunca vas a saber cómo va a terminar. Entonces, hay muchas cosas que se deja pasar, ¿no? Es que hay nomás derechos que son obligatorios, hay otros derechos que son facultativos. Entonces, bueno, cuando es facultativo, vos podés dejar de hacer. ¿Se entiende, verdad? La idea. Por ejemplo, si yo tengo una casa y mi derecho sobre esa casa es facultativo, yo puedo vender o dejar de vender. O sea, lo que sí tengo derecho es hacer ambas cosas. Por eso es facultativo. O sea que no estoy cometiendo ningún acto antijurídico si vendo o si dejo de vender. Bien. Producción indebida de certificado de salud. El que expidiera un certificado sobre la salud de una persona arrogándose el título de médico o de otro personal sanitario habilitado que no le corresponde. O sea, yo, por ejemplo, yo soy bioquímico. Yo puedo entender todo una gana, lo que vos digas, pero no estoy habilitado. Entonces, yo al elaborar algún certificado médico, automáticamente se configura el delito dentro de esto. El que lo hiciera bajo el nombre de tal persona sin haber sido autorizado. También. Bueno, pero hay que ver también que con el solo hecho de decir no, ya no te autorizó. Vamos a suponer que el jefe de sala te dijo, bueno, voy a hacer nomás vos y haga su nombre. Y después dice, no, yo no le dije nada, moriste ya. Bien, el que falsificaba un certificado de salud auténtico y lo utilizara ante una autoridad o compañía de seguros será castigado con pena privativa de libertad de hasta 2 años o multa. Eso es lo que quería resaltarle un poco. Fíjense que el que falsifica un certificado médico tiene menor pena
de aquel que elabora un certificado médico falso, o sea, de contenido falso. Tiene 2 años nomás. Y el médico que hace el certificado médico auténtico, por decirlo así, pero de contenido falso, tiene 3 años. Bueno. Uso de certificado de salud de contenido falso. Sí, Pero no se expone también a la suspensión de registro. claro. Si te aplica el código, este es el código penal. En el código sanitario establece que, por eso decía yo, la sanción del código sanitario aplicado por el Ministerio de Salud siempre va a ser más leve. Que dice que la suspensión de registro no puede ser menor a 6 meses ni mayor a 1 año. O sea que está por ahí. Pero esa ya es tu sanción. ¿Se entiende la idea, verdad? Sí, ya sé, profe. Y ahí era que yo hace rato alcé mi mano y te iba a decir que dependiendo del caso, sí se puede, o sea, sí puede recibir también otro tipo de falta o de demanda, pero en lo civil, porque viste que ya sería otro. Claro, bueno, ese ya es otro esquema. Mm. Pero si vamos a... Pero por el mismo hecho o sea, en una misma sanción, lo que no se puede juzgar por el mismo hecho. así mismo. Pero, ¿qué es lo que Pero sucede? Esto sucede así. Vamos a suponer de que el ministerio me suspende el registro y luego vos me demandás en lo civil. ¿Se entiende la idea, verdad? Si vos llamás, me demandás en lo civil porque cuando una pena, cuando la sanción proviene de un juez en lo penal, eso automáticamente es, ¿cómo se llama esto? Se aplica directamente en lo civil. O sea que poco o nada es lo que se puede defender ahí en lo civil. ¿Se entiende la idea, verdad? O sea, vamos a ir en lo penal primero. Vamos a suponer. Y se me sanciona a mí ya sea con multa o con prisión domiciliaria o lo que sea, lo que vos digas, pero se me sanciona. Eso vos me llevas en lo civil y seguro que me vas a ganar. Y o sea, capaz que la discusión sea del monto nomás, de cuánto es lo que te tengo que pagar. Pero casi seguro que me vas a ganar. O sea, no es que casi seguro que me vas a ganar, porque ya tenés la sanción. sí, Ahora vamos a irnos el mismo caso, pero la sanción es del Ministerio de Salud, que es solamente suspenderte el registro, ¿verdad? Y con eso vos me llevas en lo civil y tenés muchas posibilidades de perder. ¿Se entiende la idea, verdad? ¿Por qué? Porque son órganos totalmente diferentes. Si bien puede el juez tomar como antecedente, pero no fue juzgado. O sea, el órgano competente no juzgó. Entonces, tenés que llevar otra en lo penal y después de lo penal recién pasar a través de lo civil. A eso es lo que me refiero. Para que pueda tener fuerza tu demanda, porque si no, lo que va a ocurrir es que vas a gastar mucho y va a ser largo y tú se de perder. ¿Se entiende la idea, verdad? Bien. Sí, profe. Bueno, uso de certificado de salud contenido falso, el que con la intención de inducir al error sobre la salud o la de otro, utilizará un documento señalado en los artículos 54 y 55, que son estos. Ante una autoridad o compañía de seguro, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 2 años o con multa. Entonces hay otros artículos que también hacen a la cuestión del derecho
aplicable al ejercicio de la profesión médica. Pero ya son de menor incidencia ya eso. O sea, a mí lo que me interesa es relacionar un poco la responsabilidad social del médico, en este caso, con la ley. O sea, si uno tiene un concepto equivocado de lo que es su responsabilidad por ley, porque existe una responsabilidad por ley. Por ejemplo, mantener la privacidad de tu paciente es ético y es legal. Es decir, que si vos no cumplís, te van a dar una pena. Eso es lo que significa. Sin embargo, las sanciones éticas no tienen penas como tal. O sea, no es privativa de libertad ni multa. No sé, te pueden prohibir ir a ciertos congresos, la sociedad científica que organiza ciertas... Si vos sos urólogo, por ejemplo, y te sanciona la sociedad para vaya urología, y no te vas a poder ir a ciertos congresos que organiza, o si vos le pedís algún apoyo para un trabajo de investigación, Nunca hasta ahí, no, ella no hay hasta ahí nomás te pueden sancionar. Pues si es solamente ético. Ahora, si es legal, bueno, ahí ya no estamos hablando de, de solamente ético. Tiene sanción que pueden perjudicar tu libertad o tu patrimonio. Bien. Acá. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? No, profe, de mi parte no. Bueno, voy a llamar la lista. Entonces, y el próximo jueves nuestro examen, ¿verdad? ¿O no? O, En